Social Money, un podcast de Social Investor. Bienvenido a este nuevo capítulo de Social Money. Soy Cristina Triana. Estamos cerrando el año. Yo no sé por qué lo va a recordar usted. Yo lo voy a recordar probablemente porque ha sido el primer año completo de Social Investor. El portal ya ha vivido 12 meses. Bueno, nacimos en noviembre de 2020, pero hemos cumplido ya un año, así que ha sido intenso. Yo no sé si usted lo recordará por materia ESG. Lo que sí que creo es que gran parte de la industria de la inversión colectiva sí que se va a acordar de este año y en su perspectiva ESG. Probablemente por casi un año normativo de locos. Hemos visto la entrada en vigor del reglamento de divulgación, pero también, y quizás se ha pasado más desapercibida, la transposición de la directiva de implicación de accionistas. Esto nos va a dar mucho que hablar en 2022 porque el grueso de la actividad la vamos a ver a partir del año que viene y muy activamente en las juntas, espero, de 2022. Juan Prieto, fundador de Corporance. ¿Estoy acertada o no? Bienvenido a este capítulo. Seguramente. Muchas gracias. Y muchas gracias a ti, Cristina, y a Social Money por darme esta oportunidad y mantener este diálogo sobre toda la evolución de la inversión responsable. Efectivamente, nosotros ya estamos notando otra actitud y ya hay otra disposición y efectivamente el año que viene va a ser movidito. Ya estamos viendo cosas en este año en temas de engagement, pero creo que las juntas va a haber otra actividad. Si lo permiten los medios, claro. Bueno, nosotros seguro, nosotros intentaremos también ser muy activos en ella, pero para focalizar a quien nos esté escuchando, que quizás no tiene por qué saber qué ha cambiado con la entrada. Se aprobó la transposición de la directiva en primavera, si no estoy equivocada, pero ¿qué implicaciones tiene ahora? ¿Qué es lo nuevo que tienen que empezar a aplicar las gestoras a raíz de esa aplicación que tarda y se hace efectivo, por ejemplo, en 2022 y que, si no me equivoco, pues de alguna forma ya las hace ser más activas, proactivas en las juntas de accionistas? No sé, Juan, si nos lo puedes explicar. Por supuesto, y si quieres, os puedo poner en contexto de dónde viene la directiva, porque efectivamente, como bien decías, este año hemos sufrido, llevamos ya unos años con un aluvión de normas, sobre todo desde que se lanzó en el 2018 el plan de finanzas sostenibles como consecuencia del Acuerdo de París. Pero esto viene de mucho más atrás. El tema de la G, ¿no? de la ASG, pues viene de antiguo. Y en concreto, aunque la primera directiva de implicación es del año 2007, justamente a raíz de las primeras crisis de Enron y de WorldCom con los escándalos de los estados financieros que dieron al traste con una firma como Arthur Andersen, sin ir más lejos, ¿no? De ahí viene la primera directiva, pero con la crisis del 2008 tiene lugar el plan de gobierno corporativo y de derecho de sociedades de la Unión Europea. Es un plan anterior al plan de finanzas sostenibles y ahí es donde viene pues, la directiva de transparencia y esta segunda versión de la Shareholders' Rights Directive, que se llama, ¿no? La directiva de implicación de fomento de los accionistas a largo plazo. Para hacerlo corto, la directiva de implicación. Y efectivamente, se lanza en el año 2012, oficialmente ya los primeros papeles son del 2014, y hasta el 2017 no se publica, ¿no? Más los 2 años preceptivos de la transposición y aquí los 2 años extras que nos tomamos para transponer las cosas. Como consecuencia de todo eso, por casi 10 años más tarde que se lanza el plan, pues el año que viene vamos a ver esa actividad y esa aplicación, ¿no? Como bien decías, en abril es cuando se aprueba la ley finalmente, pero ya en el año anterior se habían aplicado para los fondos de pensiones y para las compañías de seguros, que aprovecharon otras 2 directivas que habían pendientes por ahí, como la de distribución de seguros y la famosa IOR de planes de pensiones, para transponer esta pieza de implicación. Que la implicación es una parte fundamental de los inversores institucionales, como son los aseguradores y los fondos de pensiones, que son pioneros en esta actividad de voto e implicación, y ya se transpone para este año completo de actividad para reportar el año que viene a las gestoras de fondos, que son, digamos, el centro donde se concentra
la responsabilidad y esta actividad de voto de implicación. Entonces, Georgeson en el informe de las juntas de este año ponía un poco el dedo en el que hoy por hoy el mercado español junto al alemán, las institucionales españoles eran de los que menos seguían las recomendaciones de los proxy, sobre todo cuando eran negativas, ¿no? para las propuestas de los consejos. No sé si ahora que una de las cosas que entran en vigor en 2022 es que las gestoras van a tener que explicar cómo están votando. Antes era solo para participaciones bastante relevantes, creo que el 1% del capital, si no estoy confundida. Ahora sí que lo van a tener que comunicar. Esto nos hace prever que podemos ver juntas con resultados, que nos lo vamos a pasar mejor, que puede haber poner más pegas de lo que estamos viendo ahora, es decir, que estos resultados que, por ejemplo, recoge Georgeson, poco a poco se vayan corrigiendo y nos vayamos más hacia la media del resto de Europa. Sí, yo creo que sí. La influencia de los proxy advisors y el seguimiento es muy difícil de medir. Hay muchas estadísticas. Vosotras sacasteis un artículo muy bueno de que no se nos hace ni caso, hablando de este informe. Excelente, por cierto, los informes que hace Georgeson todos los años, ¿no? Una referencia para todos nosotros, a que contribuimos también con nuestras recomendaciones. Ya te digo, hay que matizarlo mucho, porque cuando se dice, bueno, ¿quién sigue las recomendaciones de los proxy? Hay que tener en cuenta que muchos inversores ya tienen sus propias políticas. Cuando se publica la política o el informe de recomendaciones de voto de alguno de los grandes, en realidad no tiene tanto alcance para todos los inversores, porque los BlackRock, Vanguard, State Street, Amundi, BNP ya tienen sus políticas de voto y no siguen necesariamente las políticas, ¿no? Los proxy advisors suelen tener dos tipos de política, lo que llaman the house policy, que es la política estándar, el informe plano que sale para todo el mundo, luego la bespoke policy, que justamente nosotros lo estamos haciendo ahora, ¿no? Y esa es una evolución muy interesante. Los inversores ya sabes que tienen que tener publicadas las políticas de voto, pero lo que ves por ahí publicado tiene una dispersión parecida a la de los proveedores de datos de ESG. ¿Sabes? Cada una es una pieza distinta y en la mayoría falta el criterio principal, que es la política de voto, o sea, qué criterios utilizas a la hora de votar. Pues efectivamente, el uso de los asesores de voto ha sido cero o nada hasta ahora. Los pocos inversores que han votado, que son algunos, pues lo han hecho siguiendo su propio criterio. Ese 1%, efectivamente, que era el umbral que marcaba el reglamento de instituciones de inversión colectiva y todavía marca, pues ha servido en realidad como excusa para muchos inversores para decir que no votan, porque efectivamente un 1% es mucho y es muy difícil conseguirlo, no solo con un solo fondo inversor, sino a nivel agrupado de una sola gestora, ¿no? Y las que lo tienen son las grandes, ya sabemos cómo actúan. Entonces, eso ha sido un poco desanimador del voto y de esa actitud responsable. Pero está cambiando ahora, ¿no? Y aunque la nueva ley no marca umbrales, eso es un caballo de batalla, ¿cuál es el 1%? Yo, vamos, desde luego, no sé si más un 1 por 1000 o un 1 por 10.000, o valores cuantitativos de tu cartera, o temas cualitativos específicos, no importa cuál sea el tamaño. Hay gestoras que votan todos los valores que tienen. O sea que lo que va a haber ahora es esa definición de esa política, seguir un criterio y posiblemente mayor alineamiento con las recomendaciones, porque hasta hace poco, ya hemos comentado alguna vez, Cristina, los inversores apenas votaban. El inversor español institucional vota menos en las propias juntas españolas que el americano, el inglés o el francés, vota a niveles de un 40% o menos de su propio depósito, y hasta ahora ha votado en línea con el consejo. O sea, era firmar la tarjeta y enviarla a la compañía o a su depositario sin realmente interesarse por las cosas que se estaban votando. Esa actitud está cambiando definitivamente. ¿En qué hombre, la verdad, será bueno tanto para las gestoras como probablemente para las empresas también cotizadas, porque les forzará a tener más en cuenta, ¿no? el voto? Si ya saben que puede ser más difícil sacar adelante algunas propuestas y que también los proxy glass, ¿no? Uno de vuestros competidores decía en sus propuestas de 2022 que va a tener en cuenta que reflexionará sobre aquellas empresas que con rechazo de algunas propuestas, rechazo quiero decir niveles del 20% marcan ellos, de algunas propuestas, de alguna forma no reaccionen a ellas,
entiendo que en un entorno en el que también vote más el institucional español, podemos decir que las juntas españolas ya van a ser 2.0. Es decir, sí que podemos tener un escrutinio más cercano a cómo están haciendo realmente las empresas, y en materia de gobierno corporativo, que vosotros sois considerados el proxy más exigente en este sentido, veremos mejoras, porque ha habido algunos temas como el de las retribuciones que la temporada pasada pues cada vez están generando más polémica. El propio BlackRock, que has hablado de ellos, fue bastante negativo votando, o por lo menos en sus propias recomendaciones de voto era bastante negativo con muchas de las propuestas que presentaron el IBEX. De hecho, recomendó rechazar un 40% de los informes de remuneraciones el año pasado. Pues bien por ellos, porque esa actitud también está cambiando. Las políticas públicas de BlackRock, sus largos informes de engagement y todo eso, al final, pues no era oro todo lo que relucía, y a la hora de apoyar las propuestas presentadas por otros inversores, no las apoyaban. Y BlackRock es muy reacio, o ha sido muy reacio hasta ahora a votar en contra de las compañías, ¿no? Igual que los inversores españoles. Eso también va a llevar tiempo, porque votar en contra de un consejero, votar en contra de un presidente o de su política de remuneraciones, pues no está un poco en la cultura esa responsable contestataria del inversor español. Pero como te he dicho, eso está cambiando. De todas maneras, o sea, en la práctica no cambia tanto el mercado español con respecto a otros en cuanto al resultado de las votaciones. La oposición en temas de remuneración es la estándar al final. Hay una media de un 10, 9, 11, consistente a través de los años de rechazo medio a las políticas de remuneración, ¿no? Por eso los proxies yo creo que hacemos bien, y muchos inversores, cuando tienes un rechazo de más de un 10%, de más de un 10, se considera un toque serio. Y eso yo creo que también lo habéis publicado algún día. Cuando es más de un 20% es casi como un no, porque ten en cuenta que hay compañías que tienen, no hablemos ya de las que tienen un 60% en manos de un solo accionista, ¿no? Pero hay otras que tienen un 30%, que tienen un 20%, y al final, de la parte que vota del free float real, si tienes una oposición de un 10 o un 20%, estás hablando de un 50% o más de oposición del inversor de la calle, porque obviamente el management o el accionista de referencia no va a votar en su propia contra, ¿no? Lo que cambia es la actitud del inversor español, pero es verdad que el inversor español es todavía una pequeña cuota dentro de la inversión institucional, dentro del mapa de los accionistas de las empresas españolas. El inversor institucional todavía no supone mucho. Falta fondos de pensiones grandes, falta cultura de inversión colectiva, falta el papel de las aseguradoras, que no están muy metidas en renta variable. En fin, que la influencia no es tan grande en la parte española, pero sí que los extranjeros han estado. Y además, tú sabes, Cristina, yo vengo del mundo de emisores, de compañías, antes de fundar Corporance, ¿no? Y lo hice porque pensé que había que tener una alternativa española. Las compañías sí que llevan muchos años haciendo engagement con sus inversores, porque los extranjeros ya lo llevan haciendo tiempo. Yo recuerdo, no te exagero, posiblemente 20 años, hemos recibido la visita de los inversores institucionales más comprometidos, llamando a las puertas de las compañías para hacer reuniones de engagement. Y en esa época las compañías no sabías a quién llamar, porque no tenían una persona realmente que llevaba con el Investor Relations, y de estos temas no sabía, ¿no? Entonces, en resumen, las compañías españolas sí que llevan mucho tiempo preparándose, sobre todo las grandes, las que cotizan en índices, las que tienen un porcentaje grande de inversores extranjeros, y poniéndose las pilas, como dices tú. Son los inversores la pata en España que no ha estado a esa altura de inversión responsable, y que empiezan ahora. Vosotros estáis trabajando ahora con gestoras, porque más allá de parte de que se os conozca por, evidentemente, todos los informes que hacéis de proxy antes de las juntas, otra de vuestras partes de trabajo es justo estar trabajando ahora en todo eso, en las voting, en las obligaciones de voto, en las políticas de engagement. ¿Veis a las gestoras que se lo están tomando en serio? Y luego, ¿hay muchas diferencias en los puntos de partida? ¿Hay algunas
que lo tienen más avanzado, que no? ¿Qué análisis en global veis un poco del sector en España? Pues sí, hay de todo, hay de todo. Sí, nosotros ya estamos trabajando con algunas, ya han votado, ya han hecho engagement en esta temporada, sobre todo, como te decía, para los fondos de pensiones y las aseguradoras ya está implantado. Y aunque muchas veces esa función se delega en la gestora, pero los grupos más grandes de seguros, de pensiones, ya están tomando, ya han hecho sus políticas, ya han votado y ya están haciendo engagement, ¿no? Luego están las grandes, que claro, se han lanzado como locas a por este mercado, a veces demasiado deprisa, porque esto tampoco, la cultura no cambia de un día para otro, ¿no? Y tienes que irla asentando poco a poco, pero evidentemente todos sabemos lo que es el greenwashing y que hay un mercado muy grande, ¿no? Las suscripciones de fondos van hacia fondos ESG, hay un interés del público, todos estamos interesados en hacer inversiones responsables, las gestoras están intentando captar esa demanda y por eso pues tienen que tratarse como los más responsables, como los más activos, pero bueno, no es solo todo lo que reluce, como te digo, y ahí digamos que hay alguna que se ha hasta pasado, ¿no? Y luego hay otras que también es mayoría, que aluden a ese 1%, a su escaso poder, a su mínima influencia en las juntas, pero claro, de eso va la directiva, ¿no? Si todo el mundo pasa del tema porque es pequeño, pues al final las compañías siguen haciendo lo que quieren porque el free float está disperso y nadie toma una acción común. Entonces, yo creo que lo que cambio es en esa cultura, ¿no? Porque aunque seas pequeño, pues tienes que tener esa mentalidad y sobre todo si eres responsable, si eres sostenible, pues sé coherente en todas tus acciones. 2 preguntas para terminar. Hablabas, claro, de que los inversores institucionales extranjeros ya sí que llevan años trabajando políticas de engagement con las grandes empresas cotizadas españolas, pero el mercado español es mucho más amplio que el IBEX y ahí sí que hay mucho también fondo nacional que invierte en empresas de fuera del IBEX, que si ahora tienen que trabajar más sus políticas de implicación, también podemos ver que las propias empresas más medianas y pequeñas de la bolsa también tienen que comenzar a plantearse más a fondo este tipo de relaciones que quizás eran, al estar fuera, en muchos casos, del ámbito de inversión de muchos grandes accionistas, no lo tenían, pero que ahora, justo a partir de este año, también pueden empezar a ver, pues eso, que tienen juntas más incómodas a partir de ahora. Sí, efectivamente. El otro día me llamaba también unos abogados que estaban sacando una empresa familiar a bolsa y me decía, oye, que nosotros queremos empezar con buenas prácticas de gobierno corporativo, pero claro, es que el presidente es el dueño y eso de dejar el consejo de administración como que no está. Bueno, y le dije, bueno, pues que nombre unos cuantos independientes suficientes y eso será mejor, ¿no? Pero te muestra cómo están cambiando las cosas, ¿no? Hace años, por ejemplo, las empresas salían a bolsa de la mano de Dios, por así decirlo, ahora que estamos en Navidad. Y sin embargo, pues desde hace como 10, 15 años no hay una pequeña empresa que no salga sin un director de relación con inversores, ¿no? Porque es importantísimo, aunque seas pequeña, aunque tengas poco free float. Pues ahora lo mismo, el tema de buen gobierno, aunque seas una empresa familiar, con poco free float, de escaso tamaño, sabes que eso está en la agenda y tienes que tomar tus medidas para llevar un buen gobierno. Lo mismo con empresas familiares, también están viendo, bueno, Sí, pues cómo hacemos, la instrucción de consejeros independientes y, bueno, de alguna manera seguir esas buenas prácticas. La transparencia es para todos. Hoy adelántanos un tema que vaya a ser clave para vosotros en las juntas del año que viene. Sí, por supuesto. Te digo los temas principales. También se me olvidó decir antes que, como saben, nosotros somos el socio para España de Proxinvest, ¿no? De nuestros socios europeos, que ellos ya llevan muchos años haciendo engagement. Entonces, nosotros hemos hecho la pata española, igual que hacemos los informes para ellos. Cuando ellos vienen a España a hacer engagement, nosotros les preparamos el terreno. Y eso consiste, después de la Junta, pues identificamos cuáles han sido los temas más polémicos de las compañías que han tenido una mayor oposición por parte de los accionistas, o hemos visto, pues hacemos una especie de menú, 10, 12 compañías para nuestros clientes, para que ellos elijan, en principio, pues cuáles son aquellas compañías que van a ser objeto de esa implicación y los temas, ¿no? Los temas son los manidos de remuneración, que ya lo hemos hablado, básicamente, bueno,
controlar los niveles y, sobre todo, alinear los objetivos. Hay grandes bonus, grandes incentivos a largo plazo, pocas métricas, otros objetivos medibles y poco disclosure de cómo cumples esos objetivos. Al final, la mayoría de los objetivos siguen siendo financieros, TSR, valor de la acción y poco sostenibles. Entonces, ese es el gran reto, digamos, en el tema de remuneraciones. En el tema de composición, pues ya lo estamos viendo, la diversidad progresa adecuadamente, no así tanto los temas de diversidad e igualdad dentro de la dirección, porque de momento no llega al Consejo, es otro de los temas que estamos viendo, y el tema más, digamos, peligroso es el de la remuneración, ¿no? Porque tú tienes algunas compañías con consejeros supuestamente independientes, tienes muchos de ellos, pero cobrando unas cantidades que, lógicamente, comprometen seriamente su independencia, y hemos visto casos en el mercado cuando cierran filas y no se oye ni una sola voz cuando hay algún problema de gobernanza o de reputación dentro de la compañía. Entonces, es un tema que hay que mirar. Y los nuevos temas, pues ya sabes, que como te he dicho, el tema de diversidad está tomando bastante auge y bastante interés, y el tema de sostenibilidad, ¿no? El cambio climático, ¿no? Aparte de las grandes actuaciones como las de Climate Action 100 Plus y otras, pues sí que está habiendo. Nosotros estamos centrados como parte del menú de engagement en que presenten planes de sostenibilidad, ¿no? Porque hay muchas compañías que ya los tienen, no solo las grandes energéticas, ¿verdad? Todas, ¿no? Por ejemplo, ahora con bancos, los bancos tienen un papel importantísimo en la descarbonización a través de la financiación, y nos gustaría que presentaran sus planes a todo el mundo. No vale anunciarse soy el banco o la aseguradora más sostenible del mundo. Demuéstralo y di cuál es tu plan, cuál es tu cartera, qué préstamos tienes y cómo piensas cambiar, cómo lo estarán cambiando las propias compañías energéticas, ¿no? Y yo creo que hay temas de tecnología, se está buscando también añadir mucho talento, digitalización, transformación, ¿no? Y otro tema también, por último, pues es toda la parte de la S, los temas sociales, basados en gran parte en la salud y los derechos de los trabajadores, los derechos humanos en general y el efecto del due diligence sobre la cadena de proveedores, porque no es la influencia que tú tienes, sino la de todo tu entorno. Pues veo que va a ser una temporada interesante. Yo espero que sea más, nos dé motivo, que sea más movida. Esta ha sido, no ha estado mal. Te daremos contenido. Sí. Y nada, os seguiremos. Que muchísimas gracias, Juan, por todo, que seguiremos vuestra actividad, las juntas. La del engagement es una cosita, es un trabajo ya más tranquilo o menos visible, pero que sigas trabajando con los institucionales españoles, a ver si también empezamos a cerrar un poco ese gap que tenemos con otros institucionales de otros países en los que realmente la inversión responsable sí que ya forma parte del día a día y, bueno, pues ayuda a mejorar también las empresas, que al final eso repercute en los pequeños inversores. Vamos a ser totalmente sinceros. Exacto. Porque los grandes tienen una relación, pues eso, directa con los equipos y tienen muchas veces, pues pueden ser más activos haciendo peticiones, y al final todas estas prácticas lo que está es mejorando las prácticas para los inversores particulares, que son los que se incorporarán de forma más activa también el año que viene a la ESG. Efectivamente, tienes toda la razón. De hecho, la directiva de implicación surge con ese motivo, ¿no? La protección de los minoristas a través de la intervención de los hermanos mayores, ¿no? De los inversores institucionales. Y yo estoy seguro de que aquí en España se está creando esa cultura, las cosas están cambiando rápidamente y vamos a ver tiempos divertidos, ¿no? De participación, de engagement aquí en España, ¿no? Diálogo entre españoles y españoles, inversores y los emisores, ¿no? Y con vuestra ayuda y muchas gracias, porque estáis haciendo una labor estupenda de difusión de todas estas actividades, y seguiremos trabajando juntos e intentaremos daros contenido para entretenimiento de todos. Pues muchas gracias, Juan, y espero sobre todo que la gente le interese en los temas, nos sigan leyendo, nos sigan escuchando y podamos estar el año que viene hablando de las juntas de 2023 y de cómo realmente hemos visto esas juntas 2.0 ya, donde el institucional español es más activo. Muchas gracias por estar con nosotros, Genial. Juan. Lo veremos.
Gracias a vosotros. Chao. Y a usted, pues muchísimas gracias por estar ahí. Le espero en la próxima edición de Social Money. Que tenga un buen día, una feliz madrugada, una buena tarde. Hasta pronto.